Hola chicos, estudiantes del Liceo del UNITA del grado quinto. En el día de hoy vamos a ver producción escrita, expositiva, el informe o el resumen. Son dos temas muy diferentes. Para entender estos dos temas vamos a ver qué es el texto expositivo. El texto expositivo es aquel que aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado, con la finalidad de dar a conocer e informar una serie de hechos, datos o conceptos específicos. Bueno, en este caso yo estoy dando la explicación de qué es o exponiendo de qué es un resumen o un informe. Entonces estoy dando un texto expositivo. Hay dos clases de textos expositivos. Este es el texto expositivo de carácter divulgativo, destinados para un público amplio que no precisa de un conocimiento previo de dicha información. En esto podemos sacarlos en las enciclopedias, en diccionarios, toda la información que necesitamos y está para todo el público. Y textos expositivos de carácter especializado, destinados principalmente para especialistas en determinadas materias. Entonces ya aquí ya los que están estudiando en un posgrado, universidades, son libros esenciales para estas personas. Ya conociendo qué es un texto expositivo, vamos con el resumen que hace parte del texto expositivo, ya que nos está informando en breves palabras lo que es un tema en específico. Resumir es buscar lo esencial de los hechos, personajes o ideas indispensables para la comprensión de un texto, eliminando todos los demás. Entonces, colocar lo más importante del texto y eliminando lo que no nos interesa o lo que ya es menos importante de ese tema. El propósito de un resumen es dar al lector un relato condensado y objetivo de las ideas principales y las características de un texto. Por lo general tiene entre 1 y 3 párrafos, 100 o 300 palabras. Otras veces es solo una o dos oraciones. Todo depende de la duración y la complejidad del texto original y su propósito. Como es una condensación de las ideas y la información, no se pueden incluir todos los detalles, sino lo más relevante. En este caso nos quiere decir que el resumen, si es un texto o un libro, el resumen viene ya de 3 párrafos, explicando todo lo que dice o lo que está resumido en un libro, en 100 a 300 palabras. Y a veces si el texto es muy cortico, ya viene como 2 o 3 oraciones, depende del texto. Es decir, en este caso, pongámosle, si vamos a resumir esta parte, solo nos sale una idea principal, una oración. Con lo anterior, lo que estábamos diciendo, el resumen es el 25% de un texto. Por ejemplo, de 7 libros. Hacer el resumen de esos 7 libros es el 25%, nos daría casi aproximadamente 2 libros. De todos los 7 libros que vemos ahí. Pasos para hacer un buen resumen. Entonces, lo primero que hay que hacer es leer silenciosamente todo el texto. Y debemos leerlo una y varias veces para entender ese texto. 2. Separar el texto en párrafos. Recuerda que cada punto aparte marca el término de un párrafo. En este paso puede llevarse a cabo conjuntamente con el primero y consiste en identificar las distintas partes que componen el texto mentalmente para así empezar a obtener una idea de la extensión y profundidad que será requerida en nuestro resumen. Entonces empezamos a leer detalladamente cada párrafo del resumen para poder entender muy bien lo que vamos a resumir. 3. Lee por párrafos subrayando las ideas más importantes de cada uno. Ya después de haber leído esos párrafos, vamos a subrayar las ideas más importantes de cada párrafo. Si es necesario, escribe notas al margen que para ti sean importantes, o sea, escribirlas en un papelito, en una parte, o escribir como el número de lo más importante de cada párrafo. Esta tarea nos facilitará enormemente el posterior resumen. Con esta operación se distingue la información más importante que no puede faltar de aquella más secundaria o prescindibles. En este caso ustedes van enumerando, subrayando y como colocándole un número para saber que ese tema o esa frase es muy importante en ese párrafo. 4.
Todo lo subrayado, escribirlo en tu cuaderno. Entonces ya empezamos a escribirlo en el cuaderno, lo que subrayamos. Una vez identificadas las partes más importantes y la esencia del texto, realiza un esquema o mapa mental que nos permita visualizar todo el contenido, así como sus relaciones. Puede ayudarnos no solo con la redacción del resumen, sino también a la memorización de la información. Entonces aquí los mapas mentales o mapas conceptuales son muy importantes para hacer un buen resumen, porque son las ideas importantes de cada párrafo del texto que estamos resumiendo. Ordena lo escrito y redacta el resumen tratando de ser claros. Ya después de haber tomado los apuntes o las oraciones importantes, vamos a ordenarlos usando conectores y haciendo una coherencia en lo que se está escribiendo. Entonces ya se empieza a hacer un párrafo o dos párrafos de las ideas principales que se tomaron del texto, que es ser exacto, coherente y fiel a lo que vas a resumir. Los 4 pasos anteriores son solo una preparación para facilitarnos la creación del resumen en sí. 6. Revisa lo escrito y suprime los términos inadecuados, corrigiendo a la vez la puntuación y la ortografía. Entonces ya después de haber hecho el resumen con coherencia, se elimina algunas palabras que de pronto no sirvan en el texto. También podemos utilizar los diccionarios para buscar su significado, orientándonos a una buena ortografía y corrigiendo la puntuación. Y no olvides agregar esta información muy importante del libro para mayor organización. En esta parte, cuando se hace un resumen de un libro y para presentarlo, se debe colocar nombre, curso y materia, título del texto, el autor del libro, el tema. Luego agregar el resumen del contenido por capítulos en vez de párrafos o por tema directamente. Entonces ya se agrega el resumen que hicimos anteriormente, si es en caso de un libro. Otro texto muy importante en los textos expositivos es el informe. Un informe es un escrito que tiene como fin comunicar y dar cuenta de una situación desde diferentes perspectivas, es decir, de algo sobre lo que se está realizando una investigación exhaustiva. Un informe puede ser solicitado en cualquier ámbito, ya sea en el laboral, en el estudiantil, en el universitario, en el comercial, etc. Estos informes se basan más que todo en una investigación o un trabajo que se realizó con el propósito de entregarlo en estos ámbitos que acabamos de decir anteriormente, en estudiantil, universitario, laboral o comercial. ¿Cómo redactar correctamente un informe? 1. Un informe debe ser elaborado con un lenguaje claro, preciso, concreto y objetivo. Se debe evitar incluir apreciaciones personales haciendo uso de formas verbales como creo, pienso, me gustaría, deseo, etc. Entonces no deben colocar eso. Yo pienso que esto debería ser de esta manera. No, tiene que ser objetivo, claro y preciso al escribir. Lo que es, pongamos, esta investigación salió de esta manera y el resultado fueron estos. No, esta investigación se hizo, creo que debería ser o pienso que debería ser. Eso no se debe colocar, sino el lenguaje claro, preciso y concreto. O sea, lo que se investigó, si lo que se investigó, colocar lo que realmente fue el resultado. 2. El informe demostrativo es el que se plantea después de un estudio. Entonces hay varias clases de informes como el informe expositivo, el informe interpretativo y el informe demostrativo. En este caso vamos como un informe demostrativo que es de una investigación que se hizo y por lo cual se plantea este informe. Como en el caso cuando están viendo la experimentación, se hace la experimentación y se redacta ese informe según lo realizado. 3. Fases. Fijar el objetivo, seleccionar la información, analizarla, evaluar y verificar. Estructurar el informe y proceder a trabajar en el mismo. 4. Para fijar el objetivo, haz estas preguntas. Todas estas preguntas las vamos a copiar en el cuaderno con otro color para poder redactar un buen informe. Entonces, hazte estas preguntas para quién es el informe. Entonces, para quién está destinado el informe. ¿Cuál es el uso que le va a dar? ¿Qué es lo que se quiere conocer?
qué conocimientos se tienen del tema. Esas preguntas son importantes de hacer antes de empezar a redactar el informe. Es muy importante realizar esas preguntas para poder redactar un buen objetivo del informe. 5. Determina las fuentes de información, los recursos humanos y los recursos materiales para extraer los datos. Analiza toda la información seleccionada, organízala y compárala. Al realizar una investigación, siempre utilizamos recursos humanos como investigación en otras personas o buscamos en internet y con ello extraemos y la comparamos con nuestra investigación y así poder redactar un buen informe. 6. La estructura del informe se divide en 3 partes. La introducción es la primera vez que el lector conocerá de la situación a tratar. Por esta razón debe responder las preguntas. ¿Qué suceso o tema es tratado en el informe? ¿Por qué se ha tratado esta situación? ¿Para qué o con qué objetivo se ha hecho esta investigación? ¿Con qué métodos o herramientas se ha elaborado la investigación? Entonces se hace un párrafo con las respuestas de estas preguntas. El desarrollo. Por su parte, el desarrollo es la parte más importante del informe. Puede estar dividido por subapartados en los que se describen los aspectos más importantes de la investigación. Y la conclusión analiza de forma breve los resultados, haciendo un resumen de la investigación y sugiriendo rumbos de acción a partir de los resultados obtenidos. Entonces aquí ya se coloca lo más importante de toda la investigación que se hizo. Además se puede colocar las sugerencias del investigado. También es de suma importancia dejar un apartado para la bibliografía. En este se pondrán las fuentes de investigación. Ya lo último del informe se coloca la bibliografía, que son links de internet o las bibliografías de los libros que se buscó para realizar esa investigación del tema que estaba tratando. Partes de un informe. Entonces, como ya había dicho, aparte de introducción, cuerpo de desarrollo y conclusión, tenemos otras partes para hacer un buen informe. Tenemos la portada. Es lo primero que se observará el destinatario. Generalmente es sobria y formal, pero debe incluir datos básicos como el título del informe, el nombre del autor del informe, fechas de elaboración del documento y lugar de elaboración o presentación del documento. El título, que ya viene en otra hoja del informe. Seleccionar un buen título es importante para que el lector de un solo vistazo sepa de qué se habla en el documento. El título debe resumir una idea clara relacionada con el tema del documento en una frase breve. Entonces el título debe ser una frase breve que explique todo lo que va escrito o todo lo que va en el informe. Por ejemplo, supongamos que este tema que estamos viendo es un informe que estamos haciendo. Podemos colocar el título Producción escrita expositiva, el informe o el resumen. Entonces aquí cuando el lector empieza a leer el título, se interesa porque que van a hablar que el informe o el resumen son temas muy diferentes. Entonces aquí está una frase grande que puede ser muy importante en un informe. Y de esta manera se debe hacer según la investigación que se está dando en esos informes. Todo informe debe incluir un índice, una parte fundamental para estructurar el documento. El índice se señalan todos los apartados del informe, así como el total de páginas. Aquí está todo lo que se va a ver dentro del informe. Los títulos, subtítulos y las páginas donde va cada título o cada subtítulo del tema. Bien, en la introducción, como ya habíamos dicho, es una breve reseña sobre el tema principal del informe. Cuerpo del desarrollo es la parte en la que se expone la información principal de la investigación. Además del texto, el cuerpo se puede complementar con gráficas, extractos, diagramas, notas de pie de página y otros recursos para explicar el procedimiento a través del cual se realizó la investigación. Las conclusiones. En las conclusiones se presentan los resultados del informe, lo más importante o con más peso. Esta parte debe responder las interrogantes planteadas en la introducción. Bueno, en esas conclusiones muchas veces pueden ser objetivas, o sea, sin las palabras creo, pienso, deseo, o también pueden tener subjetividad, dar una opinión sobre lo investigado. La bibliografía. Libros, enciclopedias, artículos y bibliografía también existen, que son los links del internet donde consultó todos esos temas para poder redactar su informe.
Y los anexos, que son datos opcionales que se pueden agregar al informe, como gráficas, imágenes, fotos, tablas de datos, etc. Con ello es determinado que es la producción escrita expositiva del informe o el resumen. Que el informe son datos de un trabajo realizado, de una investigación realizada. Y el resumen es tomar datos importantes y reducirlo a un 25% de lo escrito. Podemos hacer un mapa mental sobre este tema o tomar apuntes con letra muy hermosa, buena ortografía, y proseguimos a la guía número 6, producción escrita expositiva, el informe o el resumen. Continuamos con la guía número 6 de español, grado quinto, producción escrita expositiva, el informe o el resumen. ¿Qué pasaría si no usáramos los procesos de escritura como experiencia formativa? Objetivo: elaborar y comprender textos expositivos atendiendo a su estructura y propósito comunicativo. El texto expositivo tiene la finalidad de dar a conocer e informar una serie de hechos, datos o conceptos específicos. En esta guía vamos a presentar dos temas importantes en el texto expositivo: el resumen y el informe. El resumen: lea el siguiente texto. El progreso de la mente y la evolución de la cultura. Ciertamente el primitivo razona de una forma muy distinta a como lo hacemos nosotros, y en muchos aspectos su pensamiento es sin duda inferior al nuestro, en el sentido que acepta más fácilmente creencias falsas y comete más errores objetivos. Pero esto, en rigor, no constituye una cuestión exclusivamente psicológica. En rigor, el problema de la elaboración de la mente humana es inseparable de la evolución de la cultura. Evidentemente, los razonamientos primitivos resultan prelógicos para quienes los enjuician desde un nivel cultural como el nuestro, pero son bastante lógicos si se enjuician desde la situación cultural en que se ejercen. De hecho, si a unos niños de nuestro mundo se les situara desde los primeros meses de la vida de una comunidad primitiva, acabarían por razonar de una manera muy semejante a la descrita. Y al revés, un niño primitivo incorporado desde el comienzo de su vida a nuestra civilización acabaría por razonar como cualquiera de nosotros. Lo que se deduce, pues, de todo esto es que la mente y su nivel constituye el resultado de una larga evolución biológica primero y cultural después. La mente humana no puede explicarse solo a partir de unos principios anímicos y unas facultades que despliegan sus potencialidades en abstracto. La mente humana ha de explicarse también como resultado de una interacción social y de la participación de cada individuo en una cultura que es transpersonal. J. L. Pinillos, La mente humana. Página 41, Salvat et Madrid, 1969. Aquí entonces tenemos una bibliografía donde se tomó este texto. Una buena opción de resumen del texto es, entonces aquí tenemos tres resúmenes muy importantes, eso pueden ser válidos los tres. Entonces cada uno va a escoger cuál de los tres ustedes creerían que es un buen resumen. Entonces A. El hombre primitivo razona de un modo distinto e incluso inferior al nuestro, lo que se ha intentado explicar mediante factores exclusivamente psicológicos. No obstante, experiencias contrastadas han demostrado que tal diferencia es más cultural que biológica. La mente humana, pues, no debe explicarse solo mediante factores psicológicos, sino también culturales. ¿Es válida este resumen? Tiene 51 palabras. B. La mente humana no debe explicarse solo mediante factores psicológicos, pues aunque se han intentado explicar la diferencia entre nuestro razonamiento y el del hombre primitivo, solo de ese modo, experiencias contrastadas han demostrado que dicha diferencia es más cultural que biológica, por lo que los factores culturales han de intervenir en su explicación. Otro resumen válido. Tiene 54 palabras. En la evolución, la mente humana interviene en factores biológicos y culturales, los estados anímicos, las facultades mentales que caerían en el ámbito de la biología. Son, no obstante, menos determinantes que las relaciones con los demás, la participación del individuo en la sociedad, es decir, que la cultura. Esta tiene 48 palabras. Entonces vamos a escoger alguno de esos tres, cuál creería la más opción de un resumen.
igual las tres son válidas. Resalta en el texto lo más importante y elabora otra posible solución. Por ejemplo, ciertamente el primitivo razona de una forma muy distinta como lo hacemos nosotros. Entonces aquí ya tenemos una idea principal. Y en muchos aspectos su pensamiento es sin duda inferior al nuestro, en el sentido que aceptan más fácilmente creencias falsas y cometen más errores objetivos. Pero esto es un rigor, no constituye una cuestión exclusivamente psicológica. En rigor, el problema de la evolución de la mente humana es, entonces, el problema puede ser de la evolución de la mente humana es inseparable de la evolución de la cultura. Entonces, otra idea principal. Evidentemente, los razonamientos primitivos resultan lógicos para quienes los enjuician desde un nivel cultural como el nuestro, pero son bastante lógicos si se enjuician desde la situación cultural en que se ejercen. De hecho, si a unos niños de nuestro mundo se les situara desde los primeros meses de vida en una comunidad primitiva, acabarían por razonar de una manera muy semejante a la descrita. Y al revés, si un niño primitivo, en comparado al comienzo de su vida en nuestra civilización, acabaría por razonar como cualquiera de nosotros. Entonces aquí nos da que cada uno se adapta en la situación o la cultura que se encuentra. Esta parte nos quiere decir que cada persona se adapta en la cultura que se encuentra. Lo que se deduce pues, de todo esto es que la mente y su nivel constituyen el resultado de una larga evolución biológica primero y cultural después. Que podemos colocar esta última parte. Así podemos hacer el resumen de ese texto de otra posible solución. 3. Complete los siguientes enunciados. En el resumen encontramos el principio, volvemos al video atrás y miramos lo que es el resumen. Aquí podemos completar con las palabras que tenemos acá. Pasos para hacer un buen resumen. Entonces vamos a ordenar las siguientes imágenes colocando el número de pasos a seguir para hacer un buen resumen. También tenemos, volvemos otra vez al video, miramos cuál es el principio y los enumeramos. Por ejemplo, lee silenciosamente todo el texto. Entonces aquí vamos a colocar el número 1. Y así miramos el orden para realizar un buen resumen. Además vamos a colorear estos dibujos. 2. En la sopa de letra busca las palabras para realizar el resumen de un libro. Aquí tenemos, recuerda que si el resumen es de un libro de lectura para el colegio, entonces debe de tener el nombre, vamos a buscar el nombre, curso, vamos a buscar curso, materia, vamos a buscar materia, el título, también debe estar aquí título, el autor y tema. Entonces estas palabras en negrilla son las que vamos a buscar en la sopa de letras. El informe. En el siguiente mapa mental coloca los nombres de la estructura de un informe. Entonces dijimos cuál sería el primero, que tiene la fecha, el título, la institución donde se va a entregar, la portada. Y así vamos a seguir la secuencia que viene en la estructura del informe. Aquí tenemos las palabras que debemos colocar en ese mapa mental. Aparte del enunciado, elabora un mapa mental. Solo colocar los más importantes en cada caso. En el video anterior vimos estos pasos para realizar Entonces aquí en esta hoja, en esta parte, colocamos en el centro pasos para realizar un buen informe en letra grande. Después de hacer el título en el centro, que pasos para redactar un buen informe bien grande en mayúscula, colocamos 1, lenguaje claro, preciso, concreto y objetivo. 2. Informe demostrativo. Bueno, esto sí lo podemos copiar todo. Es el que se plantea después de un estudio. 3. Fases. Fijar el objetivo.
seleccionar la información, analizarla, evaluar y verificar. Tenemos esto también para colocar en nuestro mapa mental. 4. Para fijar el objetivo, se deben realizar estas preguntas. Entonces podemos colocarlas hasta acá. 5. Determina las fuentes de la información. Podemos copiar esto en nuestro mapa mental que estamos realizando en la guía. 6. La estructura de un informe es la introducción, desarrollo y conclusión. Ya les di las pautas para que realicen su mapa mental en la guía. Entonces en esta parte vamos a hacer el mapa mental con las pautas que le di. Pues lo que acabé de mostrar en la diapositiva es el resumen de esto. Entonces muy bien ese mapa mental y bien con colores y utilizando regla. No se utilizan nuevecillas. 3. Lea el texto, animales invertebrados. Vamos a leer cada párrafo, hacer la lectura. Dice, cuarto, subraya adecuadamente, solo ideas principales en el propio texto. Entonces vamos a leer cada párrafo como se explicó, cómo hacer un buen resumen. Los animales invertebrados se caracterizan porque no tienen un esqueleto con columna vertebral. La mayoría son pequeños, el cuerpo de los invertebrados suele presentar simetría. Lo más frecuente es que tengan dos mitades iguales, es decir, que presentan un solo eje de simetría, pero algunos tienen más de un eje de simetría y otros carecen de simetría por tener el cuerpo irregular. El cuerpo de muchos invertebrados está protegido por conchas o caparazones, otros en cambio tienen un cuerpo desnudo. Y así vamos a leer los otros textos. 4. Subraya adecuadamente solo ideas principales del propio texto. Entonces vamos a subrayar. Los animales invertebrados se caracterizan porque no tienen un esqueleto con columna vertebral. Algunos presentan simetría, es decir, de un solo eje, otros más de un eje de simetría y otros no presentan simetría. Ya hice el resumen de esa invertebrados. Entonces lo vamos a colocar aquí, voy a explicarles este primer párrafo y ustedes van a colocar otro. Algunos se caracterizan por tener una simetría de un eje, otros por tener dos ejes y otros no tienen simetría. Entonces aquí ya tenemos el resumen del primer párrafo. Así lo vamos a hacer con los otros dos temas que tienes el texto. Cómo viven los animales invertebrados, los grupos de invertebrados. Ya después dice, ahora redacta el resumen del general. Entonces volvemos a copiar esto, pero sin subtítulos. Lo que hicimos acá, lo volvemos a copiar acá, pero ya haciendo como por. Lo hacemos con párrafos. Entonces volvemos a copiar esta parte acá con punto aparte. Sigue el otro párrafo de este tema y el tercer párrafo de este tema. Con esto hemos terminado la guía número 6, es producción expositiva, el informe o resumen. Vamos a entregarlo con colores, bien redactados sus resúmenes, ese mapa mental que está en la guía y lo mismo, esos cuadernos bien hermosos, con buena ortografía y entregar oportunamente. Que tengan un feliz día y hasta la próxima. Chao, chao.